Voy a decirte algo que no todos están preparados para escuchar. La pobreza más peligrosa no es la que se ve en los bolsillos, sino la que se instala en el alma sin hacer ruido. Esa pobreza silenciosa que no aparece en estadísticas ni en titulares, pero que consume vidas enteras mientras la persona sigue creyendo que va por buen camino. Esa es la pobreza que más daño hace, porque no duele de golpe. Desgasta de a poco, como una gota que cae siempre en el mismo lugar hasta perforar la piedra. Hay personas que tienen muy poco, que viven con lo justo, que se las arreglan como pueden para llegar a fin de mes y aún así están en paz. No porque sean conformistas, sino porque aprendieron a no confundir necesidad con avaricia y entendieron que el valor de la vida no se mide por la cantidad de cosas que uno acumula, sino por el espacio que le queda para respirar. Su riqueza no está en los objetos, está en la manera en que caminan por el mundo. Y después, paradójicamente, están los otros, los que tienen de todo y viven cansados, apurados, atrapados en una carrera que nadie les pidió correr. Gente con el carrito lleno y el corazón vacío. Gente rodeada de aparatos, comodidades, lujos y pantallas, pero que vive desesperada como si siempre faltara algo. La pobreza de hoy no es la misma pobreza de antes. Antes la pobreza era hambre, carencia, dificultad para sobrevivir. Claro que esa todavía existe y es un dolor que no hay que romantizar jamás. Pero hoy apareció otra forma de pobreza, mucho más silenciosa, más difícil de detectar, más engañosa. La pobreza de tiempo, la pobreza de calma, la pobreza de libertad interior. Hay quien tiene plata para comprarse un auto de lujo, pero no tiene un minuto para sentarse a mirar el atardecer sin que la ansiedad le carcoma el pecho. Hay quien tiene una casa enorme, pero no tiene hogar porque nunca está en ella. Hay quien presume de éxito, pero está tan ocupado produciendo y consumiendo que no sabe quién es cuando apaga las luces. Vivimos en una época donde el consumo se volvió el sustituto de casi todo. Si estás triste, comprás. Si estás aburrido, comprás. Si te sentís solo, buscás estímulos rápidos. Si tenés miedo, llenás la vida de cosas, como si eso fuera a darte seguridad. Pero cuanto más cosas tenés, más miedo te da perderlas. Y ese miedo, que parece pequeño, termina gobernando tus decisiones sin que lo notes. El miedo a perder se convirtió en la nueva miseria del ser humano moderno. Nos enseñaron a tener, pero no a ser. Nos enseñaron a producir, pero no a vivir. Nos enseñaron a correr, pero no a frenar. Yo conocí gente pobre, de verdad, de la que no tiene un peso en el bolsillo, y aún así conservaban una dignidad que muchos ricos jamás van a tener. También conocí personas poderosas, que lo tenían todo, pero que parecían más esclavas que libres, siempre detrás de un horario, de un negocio, de una preocupación nueva. Esa es la pobreza que nadie quiere admitir, la pobreza del que está tan ocupado manteniendo lo que tiene que no puede disfrutar nada, la pobreza del que vive comparándose con otros, la pobreza del que le teme a la soledad y necesita ruido constante para no escucharse, la pobreza del que corre detrás de metas que no son suyas, solo porque alguien le dijo que así se ve el éxito. La pobreza verdadera no es falta de dinero, es falta de sentido, es vivir sin saber para qué te levantás cada mañana, es pasarte los días repitiendo tareas sin encontrar ningún aroma de vida en lo que haces.
Es creer que sos libre mientras seguís atado a la opinión de los demás. Es llenar tu agenda para no sentir el vacío de adentro. Es confundir movimiento con progreso. Es no tener un rato para vos, para pensar, para amar, para estar presente, porque el reloj te corre y no deja espacio para nada más. Lo más peligroso de esta pobreza moderna es que se disfraza de éxito. Nadie sospecha de ella, porque viene acompañada de carreras brillantes, teléfonos caros, viajes, metas, reuniones, logros. Pero si todo eso te deja sin aire, si te quedás sin tiempo para abrazar a los tuyos, si vivís cansado, si no podés dormir sin medicación, si no sabés frenar, si tenés miedo de perder tu estilo de vida porque sin eso no sabés quién sos, entonces no tenés abundancia, tenés una forma elegante de miseria. A veces tener poco libera, a veces tener mucho aprisiona. No es una regla matemática, pero sí una advertencia. Cuando las cosas que posees empiezan a poseerte, ahí empieza la pobreza más peligrosa. Esa pobreza que te roba la vida mientras vos la vas llenando de objetos que no necesitabas. Lo que intento decirte es que vale la pena revisar qué entendemos por riqueza. Porque cuanto más confundida esté esa idea, más fácil es caer en la trampa de la pobreza emocional. Ser rico no es tener más, sino necesitar menos. Ser pobre no es carecer de cosas, sino carecer de sentido. Y en este tiempo acelerado, donde todos parecen correr sin saber hacia dónde, donde la vida se volvió una especie de competencia absurda, se hace urgente volver a preguntarnos qué es lo esencial, qué vale la pena, qué estamos sacrificando. Este mensaje no es para hacerte sentir culpable, sino para que no te duermas en un modo de vida que te consume sin que vos lo notes. Todavía estás a tiempo de frenar, de observar, de preguntarte si la vida que estás viviendo es realmente tuya o si apenas estás cumpliendo un guión ajeno. Quiero que entiendas algo que a muchos les cuesta aceptar. La abundancia también puede ser una forma de pobreza, cuando lo que posees empieza a volverse más importante que tu capacidad de vivir. La sociedad moderna te vendió la idea de que cuanto más tengas mejor vas a estar, pero la verdad profunda que nadie quiere mirar es que hay una abundancia que desgasta, que erosiona, que te deja sin tiempo, sin presencia, sin calma, sin espacio interior. Y esa abundancia es la que te hace correr detrás de cosas que no necesitas solo para llenar un silencio que te incomoda. Vivimos en un tiempo donde todo es urgente, donde nadie parece tener tiempo para pensar, donde el consumo funciona como un calmante emocional. Compramos para sentir alivio, para sentir pertenencia, para sentir que vamos al mismo ritmo que el resto. Pero detrás de esa carrera frenética aparece la pobreza interior, la incapacidad de detenerse, la ansiedad que nace del miedo a perder lo conseguido. Cuando el tener se vuelve un fin en sí mismo, el ser se empobrece. Y eso es lo que está pasando hoy. Mucha gente no sabe quién es sin las cosas que tiene. Mirá alrededor. La mayoría vive con la agenda llena, pero con la vida vacía. La mayoría tiene acceso a más información que nunca, pero cada vez entiende menos de sí misma. La mayoría puede darse pequeños lujos, pero no encuentra el tiempo para comer en paz, para mirar a los hijos con calma,
para disfrutar un mate sin pensar en lo que falta hacer. Esa es la nueva pobreza, la pobreza del que vive exhausto, la pobreza de quien se acostumbró al apuro y ya no recuerda cómo se siente descansar sin culpa, la pobreza de quien trabaja para mantener un estilo de vida que ni siquiera le hace feliz. Yo lo vi en carne propia, en mi propia vida y en la vida de tantos compañeros. La libertad no está en tener mucho, está en no necesitar tanto. El consumo es una trampa que se disfraza de progreso. Te promete felicidad, te promete identidad, te promete pertenencia, pero lo único que te da, si lo dejas gobernar tu vida, es dependencia. Y cuanto más necesitas, más pobre sos. Porque un alma que no descansa, un espíritu que no tiene espacio para pensar, un corazón que vive en alerta permanente, es un corazón empobrecido, aunque viva rodeado de lujos. Por eso quiero pedirte algo, ahora que estás escuchando estas palabras, si este mensaje te hizo pensar en alguien que vive corriendo, que vive angustiado, que vive sin tiempo para sí mismo, compartíselo por WhatsApp. Compartir es tender una mano a quien no sabe cómo frenar, a quien no se anima a decir que está cansado, a quien necesita que alguien le muestre otro modo de vivir. Capaz que un mensaje como este le cambia el día, o la semana, o la vida entera. Nunca subestimes lo que un gesto simple puede provocar en alguien que está al borde del agotamiento. Y ahora sí, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase simbólica que sirva como un pequeño acto de rebeldía contra esta pobreza interior que se esconde detrás del exceso. La frase es: quiero recuperar mi vida simple. ¿Por qué escribirla? Porque cuando uno escribe algo, lo declara, y cuando lo declara, se compromete consigo mismo. Ese compromiso escrito tiene un efecto psicológico poderoso. Te ayuda a recordar tu intención, te obliga a mirarla de frente, te convierte en testigo de tu propia decisión. No es magia, es memoria emocional. La pobreza más peligrosa no se nota a simple vista. No tiene agujeros en la ropa ni números en rojo. Tiene silencios largos. Tiene noches sin dormir. Tiene ansiedad escondida detrás de una agenda llena. Tiene miedo disfrazado de ambición. Tiene un alma que pide frenar mientras la mente te obliga a acelerar. Y nadie habla de eso, porque creen que admitirlo es fracasar. Pero fracasar no es detenerse. Fracasar es seguir acumulando lo que te vacía. Por eso esta reflexión no es un sermón ni un reproche. Es un llamado urgente a mirar de nuevo lo que estás haciendo con tu vida, a preguntarte qué perseguís, por qué lo perseguís y qué estás perdiendo mientras corres detrás de algo que capaz ni siquiera querés realmente. No se trata de vivir en la pobreza material, se trata de no caer en la pobreza emocional, esa que te roba el tiempo, el descanso, el disfrute, la libertad, esa que te hace olvidar que la vida no es tener cosas, sino tener momentos. Hay un tipo de pobreza que no aparece en ningún indicador económico, pero que condiciona la vida de millones de personas todos los días. Es la pobreza que nace del miedo a perder, no importa cuánto tengas. Si vivís con miedo, si cuidás tus cosas como si dependieras de ellas para ser alguien, entonces estás viviendo en una forma de escasez que te quita más de lo que te da. Porque el miedo te hace pobre de espíritu, pobre de calma, pobre de libertad. Podés tener un sueldo enorme, una casa llena de objetos,
un calendario lleno de compromisos importantes y aún así vivir como un mendigo del tiempo y de la serenidad. La sociedad moderna alimenta ese miedo constantemente. Te dice que nada alcanza, que siempre tenés que aspirar a más, que no podés detenerte porque el mundo nos frena. Te comparás con los demás y sentís que siempre estás a un paso atrás. Ves vidas perfectas en las redes sociales, logros ajenos, fotos retocadas, rutinas que parecen exitosas, y tu mente empieza a creer que vos deberías estar viviendo igual. La comparación es una fábrica de pobreza emocional, y esa forma de pobreza se vuelve peligrosa porque empieza a definir tus decisiones sin que te des cuenta. Uno deja de vivir para empezar a sostener un estatus, una imagen, una idea del éxito que nunca se detiene, y así lo que antes deseabas se convierte en una carga. Lo que antes era un logro se transforma en una obligación. Lo que antes era un sueño empieza a sentirse como una cárcel. La pobreza que nace del miedo no tiene que ver con lo que falta, sino con lo que te da pánico soltar. Hay gente que tiene tanto miedo de perder lo que consiguió que deja de disfrutarlo, y vivir sin disfrutar lo que te costó es otra forma de miseria. Esta pobreza invisible se alimenta del ritmo frenético en el que todos estamos atrapados. Vivimos apurados, como si la vida fuera una serie de metas encadenadas. Terminás una y ya estás pensando en la siguiente, sin darte un segundo para saborear lo logrado. Cuando no hay pausa, no hay conciencia. Cuando no hay conciencia, no hay disfrute. Y cuando no hay disfrute, aparece el vacío. Ese vacío silencioso que no se llena con nada, porque no se trata de tener cosas, sino de tener tiempo para habitarlas. La publicidad, la cultura del rendimiento y las redes sociales empujan a la gente a vivir así. Te venden la idea de que el éxito es una montaña que tenés que escalar rápido, sin mirar a los costados. Pero nadie te dice que desde arriba, muchas veces, lo único que encontrás es viento y una soledad distinta, más profunda, porque no viene de no tener, sino de haber perdido la capacidad de parar. La pobreza interior aparece cuando te acostumbras a vivir sin presencia, sin pausa, sin respiro, cuando necesitas más y más, porque lo que ya tenés no te alcanza para sentir plenitud. También está la pobreza que nace de decisiones inconscientes, esa que te hace aceptar trabajos que no querés, relaciones que no te hacen bien, rutinas que te desgastan, solo porque así tiene que ser. Uno se convence de que la vida es sinónimo de aguantar y entonces acepta cargas que no le corresponden. Pero la pobreza emocional se profundiza cuando tu vida se convierte en un deber constante, sin espacio para la libertad. Vivir sin libertad interior es vivir pidiendo permiso para ser vos mismo. Y es ahí donde aparece la frustración. No esa frustración pasajera por algo que salió mal, sino una frustración existencial, de fondo, que te acompaña como una sombra. La sombra de alguien que se perdió a sí mismo en la búsqueda de algo que creía necesario. La sombra de alguien que dejó que el miedo se convirtiera en brújula, porque cuando el miedo guía tus decisiones, no estás eligiendo, estás sobreviviendo, y sobrevivir no es vivir. Yo conocí gente que tenía muchísimo y vivía en una pobreza terrible, no una pobreza de bienes, sino una pobreza de espíritu. Personas que no podían dormir sin pastilla, que no podían hablar sin ansiedad,
que no podían sentarse 5 minutos en silencio porque el silencio les mostraba todo lo que no querían ver, gente rodeada de lujos que no podía disfrutar ninguno. Y también conocí personas que tenían casi nada, pero se reían con ganas, descansaban con el alma tranquila, vivían con una serenidad que no se compra. Esas personas tenían riqueza, aunque el mundo no la llamara así, la riqueza de no necesitar tanto para sentirse completas. La pobreza que nace del miedo es la más difícil de reconocer, porque parece responsabilidad tuya sostenerla. Te decís que debes trabajar más, que no podés perder oportunidades, que no podés bajar el ritmo, que no podés fallar, pero en esa exigencia sin fin te vas quedando sin aire. Ser fuerte no es aguantar sin parar, ser fuerte es saber cuándo frenás, cuándo soltás, cuándo dejás de vivir para cumplir expectativas ajenas y empezás a vivir para estar en paz. Cuando uno se anima a mirar su miedo de frente, empieza a recuperar libertad, no la libertad política ni la económica, sino la más importante de todas, la libertad del alma, la libertad de vivir sin sentir que estás a punto de perder algo todo el tiempo, la libertad de no depender de lo que tenés para saber quién sos. Esa libertad es la que te vuelve realmente rico, aunque tengas poco. Y perderla es lo que te convierte en un pobre sin saberlo, aunque lo tengas todo. En el próximo bloque vamos a entrar en una verdad todavía más delicada. Cómo el consumo y la modernidad nos llevan a confundir comodidad con bienestar, sin darnos cuenta de que lo cómodo también puede debilitarnos. Pero vamos paso a paso, todavía queda camino por recorrer. Hay una idea que cuesta aceptar porque se esconde detrás de lo cotidiano, el consumo, ese que parece un derecho y un logro, también puede ser una cárcel. No una cárcel con barrotes visibles, sino una mucho más eficaz, porque está hecha de deseos ajenos, de presiones silenciosas, de esa necesidad interminable de demostrar quién sos a través de lo que comprás. La sociedad moderna convirtió el consumo en identidad, y cuando tu identidad depende de lo que adquirís, te volvés prisionero de esa dependencia sin darte cuenta. El problema no es comprar, el problema es creer que comprar es vivir, es creer que el bienestar se construye acumulando objetos, renovando dispositivos, siguiendo tendencias. El mercado te habla, te seduce, te promete comodidad, estatus, reconocimiento. Y vos, sin querer, empezás a organizar tu vida alrededor de esas promesas. Pero cuanto más las perseguís, más lejos estás de la paz que buscabas. El consumo funciona como un atajo emocional. Te ofrece una sensación inmediata de alivio, de logro o de recompensa, pero como cualquier alivio instantáneo, dura poco y te deja con hambre de más. Entonces volvés a consumir. Y así nace el círculo vicioso que empobrece el alma, la satisfacción efímera seguida del vacío, el vacío seguido de un nuevo impulso por llenarlo. Mientras tanto, la vida verdadera, la que no se compra ni se vende, queda postergada. Yo lo aprendí de la manera más dura. La acumulación no te da libertad. La simplicidad, sí. Cuando tenés menos cosas que cuidar, tenés más tiempo para vivir. Cuando necesitas menos, sufrís menos. Y cuando dejás de depender de los objetos para afirmar tu identidad, recuperás una dignidad que ni el dinero ni los títulos te pueden dar. El mundo moderno llama a esto austeridad, pero para mí es lucidez. Entender que cada cosa que adquirís también te adquiere un poco a vos. Te obliga
a mantenerla, protegerla, pagarla, justificarla. Es una cadena suave, pero cadena al fin. El consumo nos debilitó sin que lo notáramos. Nos acostumbró a lo fácil, a lo inmediato, a lo cómodo. Todo está al alcance de un clic, y eso, que parece un milagro, también tiene un costo emocional. Nos dejó sin tolerancia al esfuerzo, sin paciencia, sin la capacidad de esperar o de renunciar. La comodidad absoluta vuelve frágil a cualquiera. Y un ser humano frágil es un ser humano vulnerable a la pobreza interior, aunque viva rodeado de lujo. La publicidad perfeccionó el arte de fabricarnos deseos que no nacieron de nosotros. Nos hace creer que necesitamos lo que nunca imaginamos necesitar. Y cuanto más aceptamos esos deseos impuestos, más lejos estamos de los propios. Nos volvemos extraños para nosotros mismos, porque vivimos persiguiendo imágenes que no tienen nada que ver con nuestra esencia. Esta es una forma de pobreza espiritual, la pobreza de no saber qué querés porque siempre te dijeron lo que debías querer. El consumo también trae otra trampa, la comparación, porque para que uno sienta que debe comprar más, tiene que mirar constantemente lo que otros tienen. Antes, la vida privada era eso, privada. Hoy, las redes sociales convierten cada objeto en un trofeo, cada viaje en una competencia, cada día en una vitrina. Todos muestran su mejor versión y uno, al ver tanta abundancia superficial, empieza a sentir que se está quedando atrás. Esa sensación es un agujero que no se llena con nada, porque no nace del deseo real, sino del miedo a no encajar. Yo lo vi incluso en gente muy rica, personas que vivían rodeadas de objetos, pero que no podían disfrutar de ninguno porque estaban siempre pensando en el siguiente. Personas que trabajaban sin descanso para sostener un estilo de vida que no les daba paz. Eso no es riqueza, eso es servidumbre, de lujo. Y la servidumbre, por más elegante que sea, sigue siendo servidumbre. La libertad no está en tener lo que te gusta, está en no necesitar lo que te rompe. El consumo como cárcel moderna también afecta nuestra manera de relacionarnos. Hoy se descartan vínculos como se descartan objetos. Se usa a la gente mientras sirve, se la reemplaza cuando incomoda. Esa lógica de descarte también empobrece el alma, porque los vínculos profundos requieren tiempo, renuncias, paciencia, presencia, cosas que no se pueden sostener cuando uno está atrapado en una vida que corre demasiado rápido. Y mientras tanto, la vida verdadera, la que tiene olor a tierra, la que se vive al ritmo del corazón y no del mercado, espera que uno se canse de correr, espera a que uno mire alrededor y se dé cuenta de que la riqueza auténtica siempre estuvo en lo simple, una charla sincera, un abrazo largo, un amanecer sin apuro, una tarde sin obligaciones. No son lujos, son libertades, libertades que el consumo te roba si no aprendes a poner límites. La pregunta profunda es esta: ¿cuánto de lo que decís necesitar es realmente tuyo? ¿Y cuánto fue sembrado en tu cabeza por un sistema que gana dinero cuando vos perdés tiempo y paz? Porque el consumo no solo se alimenta del deseo, se alimenta de la ausencia de sentido. Cuando uno no sabe para qué vive, necesita llenar el vacío con cosas. Cuando uno sabe quién es, necesita muy poco. La verdadera resistencia hoy
no es trabajar más para comprar más. La verdadera resistencia es necesitar menos para recuperar lo esencial. Volver a lo simple no es retroceder, es volver a uno mismo. Y ese camino, aunque parezca pequeño, es un acto de libertad profunda. Vamos a hablar de la riqueza que no se compra, el tiempo, la presencia, la calma, la dignidad, lo que nunca aparece en un contador bancario, pero define toda una vida. Hay una riqueza que nunca va a aparecer en una cuenta bancaria, pero que determina el valor real de una vida. Y es una riqueza que hoy, más que nunca, está en peligro de desaparecer. Es la riqueza del tiempo, de la calma, de la presencia, de la dignidad, de la libertad interior. Esa riqueza que no se puede exhibir, que no se puede fotografiar, que no se puede presumir en redes, pero que sostiene toda existencia que vale la pena vivir. El mundo moderno redujo la riqueza a cifras, propiedades y objetos. Nos enseñaron a valorar lo tangible, lo que se pueda medir, lo que pueda comprarse, pero lo más valioso de la vida nunca estuvo a la venta. El tiempo, por ejemplo. ¿Cuánto vale una tarde libre? ¿Cuánto vale poder dormir sin angustia? ¿Cuánto vale un día sin que el reloj te persiga? La gente dice que el tiempo es oro, pero no es cierto. El oro se recupera, se guarda, se transforma. El tiempo, en cambio, es lo único que, cuando se va, no vuelve nunca más. Sin embargo, vivimos como si fuera infinito. Lo malgastamos en ocupaciones que no nos llenan, en reuniones que no necesitábamos, en compromisos que aceptamos por miedo a decepcionar. Nos acostumbramos a correr, a llenar espacios, a decir que sí cuando por dentro estábamos agotados. La pobreza del tiempo es una de las más tristes, porque no se nota hasta que ya estamos vacíos. Es cuando un día mirás hacia atrás y te das cuenta de que acumulaste muchas cosas pero viviste muy poco. La calma es otra riqueza en peligro. Hoy casi nadie sabe estar quieto. La gente se desespera en silencio, buscando estímulos constantes, distracciones, pantallas, ruido. El silencio se volvió un enemigo cuando debería ser un refugio, porque la calma no es inactividad, es un estado del alma, es poder escuchar tus propios pensamientos sin sentir miedo, es poder aceptar la vida tal como es, aunque no esté bajo tu control. La calma es riqueza, porque te devuelve poder. Te recuerda que vos decidís cómo reaccionás ante las circunstancias, no las circunstancias sobre vos. La presencia, ese acto tan simple y tan difícil, también se está perdiendo. Ser presente no es estar físicamente en un lugar, es estar por completo, sin dividirte, sin mirar el teléfono, sin pensar en mañana, sin vivir en automático. Hoy estamos juntos pero distraídos. Conversamos pero sin escucharnos. Abrazamos pero con la mente en otro lado. La pobreza de presencia genera vínculos superficiales, porque nadie puede amar de verdad si no está disponible para sentir. Y esa pobreza emocional se agrava cuando dejamos que la tecnología invada todo nuestro espacio interior. La dignidad es una riqueza silenciosa. No hace ruido, no llama la atención, no necesita aplausos, pero sostiene a las personas incluso cuando todo lo demás falla. La dignidad está en saber quién sos, en no vender tus principios por comodidad, en no traicionarte para satisfacer a nadie. Está en levantarte con el pecho recto aunque tengas poco. Está en mirar a otro a los ojos sin sentirte más ni menos. La dignidad es riqueza porque te pertenece incluso cuando lo demás se derrumba, y quien pierde la dignidad pierde el alma,
aunque conserve todas sus pertenencias. Y está también la libertad, no la libertad política ni la económica, sino la libertad interior, la capacidad de vivir según tus convicciones y no según la presión social. Esa libertad que te permite elegir una vida simple aunque el mundo te exija grandeza, que te permite descansar cuando otros te apuran, que te permite decir no sin sentir culpa, que te permite caminar despacio aunque el resto corra. Esa libertad es riqueza pura, porque nada te ata, nada te compra, nada te define, más que tu propia conciencia. En mis años de vida conocí personas muy humildes, que eran ricas en esta clase de tesoros, gente que no tenía más que su pequeño rancho, su mesa de madera, su mate compartido, pero que vivía con una alegría serena. Su tiempo era poco, pero era suyo. Su calma era profunda. Su presencia era completa. Su dignidad estaba intacta. Su libertad no dependía de nadie. Yo aprendí de ellos que la riqueza real no es la que se acumula, sino la que se siente, la que no se exhibe pero sostiene, la que no brilla pero ilumina. También conocí personas con recursos enormes, poder, prestigio, pero que vivían empobrecidas en estas cosas básicas. Gente que nunca estaba presente, que no tenía un minuto libre, que vivía angustiada por mantener su estatus. Con ellos entendí que lo contrario de la pobreza no es la riqueza, sino la paz. Sin paz, todo lo demás se vuelve un peso. Con paz, incluso lo poco se vuelve suficiente. La vida moderna nos empuja a perder estas riquezas porque cree que nos sirven, que nos producen, que nos generan ganancias, pero son las únicas que hacen que la vida valga la pena. El tiempo se va. La calma se desvanece si no la cuidás. La presencia se pierde si no la entrenás. La dignidad se erosiona si la cambiás por migajas de aprobación. La libertad se desarma cuando vivís para cumplir expectativas ajenas. Esa es la verdadera pobreza del siglo XXI. La pobreza del que tiene mucho por fuera, pero casi nada por dentro. El que perdió la capacidad de disfrutar lo simple. El que ya no sabe, el que ya no puede estar presente. El que olvidó quién era antes de que el mundo le dijera que debía ser. Esa pobreza, aunque no se note, es la que más se enferma, la que más agota, la que más envejece. No te vayas. Te voy a hablar de cómo esta vida acelerada, este apuro constante, esta carrera sin sentido, nos roba incluso lo que no sabíamos que podía robarnos: el derecho a vivir despacio, a respirar, a sentir, a existir, sin prisa, porque ahí, en ese robo silencioso, está la raíz de la pobreza interior que tanto daño hace. Hay una pobreza más dolorosa que la falta de dinero, y es la pobreza de quienes viven tan ocupados que se les va la vida sin darse cuenta. Es una pobreza silenciosa, sofisticada, casi invisible. Nace cuando el apuro se vuelve normal, cuando la agenda se llena sola, cuando las horas se escurren como agua entre los dedos, y vos seguís creyendo que mañana vas a tener tiempo para todo lo que hoy estás posponiendo. Pero mañana no es una garantía, es una ilusión que nos inventamos para soportar la presión de hoy. La vida moderna convirtió el apuro
en un estilo de vida aceptado, incluso admirado. Se aplaude a quien dice no tengo tiempo, como si fuera un símbolo de importancia. Se glorifica al que trabaja sin descanso, al que nunca para, al que siempre está resolviendo algo, pero detrás de esa supuesta productividad se esconde un deterioro emocional profundo. Un alma que no descansa es un alma que envejece antes de tiempo. Un corazón que late siempre acelerado termina perdiendo sensibilidad. Una mente que nunca se detiene pierde la capacidad de disfrutar. Y así empezamos a perder lo más sagrado, la capacidad de estar presente. Estamos en un lugar pensando en otro. Vivimos esperando el fin de semana, las vacaciones, un feriado, cualquier respiro que nos permita sentir algo parecido a la calma. Pero esa calma rara vez llega, porque la vida no se acomoda sola. Hay que acomodarla. Y si uno vive postergando ese acomodo, cae sin darse cuenta en una espiral de agotamiento que se normaliza. Normalizamos el estrés, el insomnio, la falta de silencio, la ausencia de pausas. Normalizamos estar cansados como si fuera una condición permanente del ser humano moderno. La pobreza que nace de la falta de tiempo también empobrece los vínculos. ¿Cuántas conversaciones importantes dejamos para después? ¿Cuántas veces nuestros hijos, amigos o parejas recibieron apenas un fragmento de nuestra atención porque estábamos demasiado ocupados? ¿Cuántos abrazos dimos sin estar realmente ahí? La presencia requiere tiempo, pero sobre todo requiere disposición. Y cuando el alma está agotada, la presencia se vuelve una tarea imposible. No hay amistad sin tiempo. No hay vínculo humano que pueda sostenerse si el tiempo que le damos es el que queda libre entre una obligación y otra. La vida que se te escapa mientras estás ocupado es una vida que deja una huella rara. Tenés recuerdos, sí, pero no tenés vivencias. Sabés que estuviste en ciertos lugares, pero no recordás cómo te sentiste. Sabés que pasaste por momentos importantes, pero estabas tan apurado que tu mente no pudo guardarlos. Y cuando uno no guarda vivencias, se vuelve pobre de memoria emocional. No tiene un refugio interno al que volver cuando la vida duele. No tiene momentos significativos para sostenerse. Esa es una pobreza peligrosa porque no se corrige con dinero ni con esfuerzo. Se corrige con tiempo y conciencia. Hay gente que cree que vivir rápido es aprovechar la vida, pero vivir rápido casi siempre significa vivir superficialmente. La profundidad necesita lentitud, necesita espacio, necesita silencio, necesita pausas donde las emociones puedan asentarse y las ideas puedan respirar. Cuando todo pasa demasiado rápido, nada se asienta, nada se comprende, nada se integra. La mente se llena, pero el corazón queda vacío. Yo aprendí, después de perder demasiados años en una vida que no elegí, que la velocidad puede ser una forma de huida. La gente que no frena muchas veces le tiene miedo a lo que puede encontrar en el silencio, porque el silencio te muestra tus contradicciones, tus dolores, tus decisiones equivocadas, y enfrentar eso requiere coraje. Vivir acelerado evita que tengas que mirarte, pero también evita que te encuentres. Y no hay pobreza más grande que vivir sin encontrarse nunca. También está la pobreza del que vive para mantener la ilusión del éxito. Personas que no pueden detenerse porque creen que si aflojan un segundo pierden todo. Pero si lo que tenés se sostiene solo mientras vivís agotado, entonces no es éxito, es esclavitud maquillada. Una vida exitosa no debería dejarte sin tiempo para vos. Una vida plena no debería robarte la salud, ni la alegría, ni la serenidad.
La pobreza de tiempo es la más absurda, porque en nombre de tener más, perdés justamente lo único que no se puede recuperar. Hay quienes envejecen sin haber vivido. Cumplen años, acumulan logros, compran cosas, ocupan cargos, pero no vivieron, no estuvieron presentes en las cosas importantes, no disfrutaron los instantes que hacen que una vida sea valiosa. Llegan al final con la extraña sensación de haber estado ocupados, siempre, pero jamás completos. Y esa sensación es devastadora, porque te revela que la vida te pasó por encima mientras vos estabas en otra parte. La vida simple, esa que muchos desprecian porque creen que es poca cosa, en realidad es un acto de resistencia. Resistir a la velocidad del mundo, resistir al ruido, resistir al mandato de producir, resistir a la presión social de demostrar todo el tiempo que sos alguien. Vivir simple no es ser pobre, es elegir la riqueza que el mundo olvidó, es volver a sentir, volver a mirar, volver a escuchar, volver a estar. La vida simple no es una renuncia, es una recuperación. Recuperás tu tiempo, recuperás tu calma, recuperás tu humanidad. La pobreza interior empieza cuando dejamos de ser dueños de nuestra vida. Y ser dueño de tu vida no significa tener poder, significa tener tiempo para vivirla. Significa poder decidir el ritmo de tus días. Significa mirar un amanecer sin pensar en la productividad. Significa tener espacio en el alma para agradecer esa riqueza. La riqueza de existir a tu propio ritmo es la que más escasea hoy. Y sin ella, todo lo demás se vuelve ruido. Vamos a cerrar esta reflexión. Vamos a hablar de cómo recuperar la dignidad de vivir, que es lo único que la modernidad no debería arrebatarnos nunca. Hay un momento en la vida en que uno se da cuenta de que no se puede seguir corriendo para siempre. No importa cuánto corras, cuánto produzcas, cuánto acumules, siempre llega un instante en que el alma te pasa factura. Y ese momento es revelador porque ahí entendés algo que tarda años en madurar. La pobreza más peligrosa es olvidar quién sos mientras intentás cumplir con lo que el mundo espera de vos. Esa es la pobreza que te roba de a poco. No te arruina de golpe, te desgasta, te va vaciando mientras vos seguís funcionando, sin notar que por dentro algo se está pagando. En esta época que presume de progreso y abundancia, mucha gente vive desconectada de sí misma. Trabaja, compra, corre, promete, se exige, aparenta, pero no vive de verdad. No siente, no descansa, no piensa, no escucha. Es una existencia fragmentada, hecha de obligaciones y silencios postergados. Y esa desconexión crea un tipo de pobreza que no aparece en ningún índice económico, la pobreza de identidad, la pobreza de no saber qué deseas, porque toda tu vida se construyó en función de lo que otros te dijeron que debías desear, la pobreza del que se olvidó qué lo hacía feliz, qué lo calmaba, qué le daba sentido. En algún punto todos fuimos empujados a creer que la vida es una competencia, que hay que ser más, tener más, lograr más, y si no se puede todo, se simula, pero cuando vivís así demasiado tiempo, terminás vacío, porque ninguna vida resiste demasiada distancia entre lo que sos y lo que mostrás. La pobreza interior aparece cuando esa distancia se vuelve costumbre. Y la pobreza más peligrosa es precisamente esa. Yo conocí gente que en nombre del éxito sacrificó todo. El tiempo, la salud, los vínculos, la alegría.
Y cuando por fin llegaron a donde querían, se encontraron solos, cansados y sin ganas. Eso es pobreza. Y también conocí gente que eligió vivir con poco, pero que tenía la serenidad de quien sabe que la vida pasa rápido y no quiere perderla en tonterías. Esa gente era rica en las cosas que importan, rica en tiempo para sí misma, rica en afecto sincero, rica en calma, rica en la libertad de no necesitar demostrar nada. La modernidad nos enseñó a medirlo todo menos lo que importa. Sabemos cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto logramos, cuánto acumulamos, pero casi nadie se pregunta cuánto tiempo libre tiene, cuánta paz conserva, cuántas horas duerme con el alma liviana. Hay gente que gana mucho dinero pero pierde todas las noches en pensamientos que lo atormentan. Otros tienen casas perfectas pero no tienen hogar. Y algunos, aún con vidas llenas de cosas, no tienen a nadie con quien compartir una tristeza o un mate al atardecer. Si eso no es pobreza, ¿qué es? La pobreza más peligrosa es la que no se siente hasta que ya es grande. Es la pobreza que te deja sin ganas, sin entusiasmo, sin conexión, sin dirección. Es un cansancio del espíritu, un desgaste de vivir como si tu vida no te perteneciera. Es el vacío que aparece cuando te das cuenta de que aunque tenés muchas cosas, no tenés espacio para vos. Y todo eso pasa casi siempre porque no nos animamos a frenar. Frenar para pensar, frenar para sentir, frenar para preguntarnos si la vida que estamos llevando es la vida que queremos. Nos enseñaron que detenerse es perder, cuando en realidad detenerse es lo único que te permite recuperarte. El silencio no es un capricho, es la manera en que uno vuelve a escucharse. La lentitud no es una debilidad, es una forma de resistencia en un mundo que te quiere apurado para que no cuestiones nada. Cuando uno empieza a simplificar, algo muy profundo se ordena. Te das cuenta de que no necesitabas tanto, te das cuenta de que muchas cosas que defendías como imprescindibles solo eran costumbres, te das cuenta de que la vida es más grande cuando vos sos más pequeño frente a ella. La vida simple no es una renuncia, es elegir la riqueza que no se compra, el tiempo para mirar el cielo, la libertad de no deberle nada a nadie, la dignidad de caminar a tu ritmo, la paz de no tener que probar nada, porque al final la pobreza más peligrosa no es la económica. Esa, con esfuerzo y ayuda, puede transformarse. La pobreza más peligrosa es la que se instala en el espíritu cuando olvidás vivir, cuando dejás que otros decidan por vos, cuando te convences de que ser valioso es producir, no existir, cuando tu vida se vuelve una lista de tareas y no una experiencia. Esa pobreza te roba de adentro hacia afuera y lo hace tan despacio que solo la notás cuando ya casi no queda nada. Por eso este mensaje no es para darte una lección, es para darte un recordatorio. Todavía estás a tiempo, siempre estás a tiempo mientras estés vivo, a tiempo de soltar lo que te desgasta, a tiempo de simplificar, a tiempo de recuperar el tiempo, a tiempo de elegir una vida que te pertenezca, a tiempo de dejar de correr, a tiempo de volver a vos, a tiempo de ser digno, libre y humano en un mundo que te quiere cansado, distraído y obediente. La pobreza más peligrosa no es no tener, es no ser. Y mientras seas, mientras respires, mientras tengas voz y conciencia, siempre vas a tener la posibilidad de reconstruirte. No hace falta empezar de cero. Gracias por llegar hasta acá.